ser liberados de un temor maligno que está desatándose o que se ha desatado en el mundo entero, en la humanidad, y que no somos la excepción, de que hay un temor y un miedo, un pánico, un terror maligno, porque hay dos clases de temor y miedo. Hay el temor y el miedo a Dios, y hay el temor y el temor y el miedo maligno. También hay un temor que Dios pone en el hombre cuando Dios levanta o llama, o cuando la iglesia camina en la unidad. Por eso el mensaje profético fue: mantente en la palabra, mantente en la unidad, en la santidad, mantente en la búsqueda, porque en la presencia de Dios hay poder, hay autoridad, y el diablo no podrá él cumplir sus deseos malignos y su propósito satánico, por más que se lame, por más que amenace, por más que lance palabras condenatorios o maldicientes. Pues no llegará a usted, ni a mí, ni a su casa, ni a mi casa, porque Dios lo ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Entonces, estamos en un tiempo, dámele, hijo, más volumen a los monitores, por favor. Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que entender las clases de temor y miedo, y cuál es el temor y el miedo que debe prevalecer en el corazón del cristiano. Me quiero enfocar en el cristianismo, me quiero enfocar en la iglesia llamada, santificada y liberada. Somos liberados de toda clase de pecado. ¿Cuántos lo creen? Somos liberados de toda clase de pecado, y uno de los pecados también es tener miedo, porque dice que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén, iglesia. Aquel que teme a las tinieblas, que teme al mal, que teme a la oscuridad, que teme al hombre. Hay temor de hombres sobre hombres. Todo eso Dios me ministraba, me decía: hay temor de hombres sobre hombres. Y hay temor, hay tres clases de temor: de hombre sobre hombre, o de persona sobre persona. Hay el temor del hombre de Dios o de la mujer de Dios, que Dios pone presencia y autoridad hacia otras personas, para que caiga temor de Dios, de Dios en esas personas hacia el hombre y la mujer que camina en fe y en obediencia en la presencia del Señor. Cuando Dios llama, Dios pone temor sobre la gente, para que te temas aún sobre el mismo diablo y demonio. Hay el temor satánico, que es causado por influencia y posición demoníaca sobre una vida, sobre un grupo, sobre un pueblo, para causar terror, miedo y pánico a poblaciones, a personas, a ciudades, a comunidades, lo que estamos viviendo hoy en día en nuestros medios. Y hay el temor del hombre sobre el hombre cuando hay una autoridad, un investimiento, que Dios da un investimiento, Dios da un llamado aún en la parte secular. El presidente de la República, alcaldes, gobernadores, autoridades militares, como también jurídicas. Hay un respeto, hay una reverencia y un temor hacia aquellas personas por el investimiento que han recibido. Entonces, hay diferentes clases de temor, pero quiero enfocarme específicamente en tres clases de temor. Gracias, estamos bien. En tres clases de temores que la iglesia debe conocer, y que debe liberarse del temor que no viene de Dios. Que aunque el mundo lo tema, usted no puede temer. Que aunque el mundo ande paniqueado, aunque el mundo ande estresado, aunque el mundo ande temblando de la cabeza a los pies y tenga miedo a todo, usted y yo caminamos seguros, porque Dios ha dicho que Él estará con nosotros y que nada ni nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Eso está en la palabra. Eso no fue dado solo para Josué, eso fue dado para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Así que abra conmigo la Biblia en Isaías 8. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo o las naciones llama conspiración,
ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea, ¿qué dice? Vuestro miedo. ¿Cuál temor y cuál miedo debe estar en nuestro corazón? El de Jehová. Entonces, el temor y el miedo de Dios debe estar en su corazón y en mi corazón. Eso está en la Biblia. No solamente temor, sino también miedo de Dios. Temor y miedo, dice la Biblia. A Jehová los ejércitos, a Él santificad. En otras palabras, sea Jehová nuestro Dios santo. ¿Por qué hay que temer y por qué hay que tener miedo a Dios? Porque Dios es santo y porque Dios no se lleva con el pecado. Amén, iglesia. Por lo tanto, la porción que hemos leído en esta hora y tomamos como base de la enseñanza o de la administración de la palabra, es que el Señor nos enseña que no debemos llamar conspiración lo que el mundo, las naciones llaman conspiración, y no debemos temer ni tener miedo a lo que las naciones temen y tienen miedo. Las naciones no temen y no tienen miedo de Dios. Las naciones, cuando hablamos de las naciones, hablamos del conjunto de hombres, mujeres, comunidades, pueblos, ¿no es cierto? Diferentes culturas. El temor y el miedo que hay en ellos. Hay diferentes clases de miedo y temor que no quiero enfrascarme en aquello. Quiero más que todo enfocar 3 clases de temores, que es de temor de hombre a hombre. Número 1, el temor de un hombre hacia otro hombre por la presencia y la autoridad de Dios que hay en ese hombre, en esa mujer, en esa familia o en ese grupo o en esa comunidad o en ese pueblo o en esa ciudad. Del temor que Dios pone hacia los pueblos, del pueblo de Él hacia otros pueblos, de sus siervos hacia otra gente, por su presencia y su autoridad. 2, del temor y del miedo satánico que el diablo pone sobre una persona que le sirve bajo influencia y bajo posesión satánica, como lo que vemos a nuestro diario caminar, los ladrones, los sicarios, los mafiosos, y toda gente mala y perversa, los brujos, los hechiceros, gente que le tiene miedo a otro hombre, a otra mujer, porque sirven al diablo en una área y porque el diablo los ha investido con un poder maligno satánico, que la presencia de ese espíritu maligno influye un terror, un pánico y un miedo hacia personas, hacia pueblos, hacia comunidades, hacia ciudades. Lo que estamos viviendo hoy en día. Los abogados, los fiscales y jueces tienen miedo de sentenciar. ¿Sí o no? ¿Por qué tienen miedo de sentenciar? Porque hay una fuerza satánica, porque hay un poder maligno que inviste a aquella gente que le sirven al diablo en la delincuencia, en la violencia, en la maldad, en la perversidad, en el robo, en el sicariato y en toda clase de pecado. Y esa presencia maligna en ese hombre, en esa mujer, en esa comunidad, en ese grupo, influye un miedo, influye un terror, un pánico sobre personas. ¿Pero sobre qué personas? Sobre personas que no tienen a Dios, sobre personas que no caminan con la presencia de Dios y con el poder de Dios. Cuando el cristiano no entiende, no sabe y no conoce lo que ha recibido y su posición, ¿cuál es su posición? Que es hijo de Dios, que Dios está con él, que Dios ha prometido guardarlo y que Dios al que llama, porque fuimos llamados por Dios a un camino santo. ¿Cuántos fueron llamados por Dios? Que Dios al que llama lo inviste, lo empodera, lo llena y le da autoridad sobre los demonios. La gente que sirve al diablo, a los demonios,
están poseídas, están ministradas, están guiadas y son direccionados, impulsados a hacer lo malo, a ser agresivos, violentos, a ser personas audaces que en pleno día, delante de autoridades y delante de gente, de quien sea, no tiene miedo de sacar un arma y matar, porque sabe que no le pueden hacer nada, porque lo meten preso y el juez le da libertad, porque lo meten preso y el juez y el fiscal, como hay un miedo satánico en ellos que invade el corazón de autoridades que no tienen a Dios, entonces ellos, por miedo a una represalia, por miedo a que sean ellos amenazados o sentenciados o sean matados por el sicariato, lo que sea, ellos, su familia, o enseguida ellos cogen un dinero y enseguida dan una sentencia y se inventan cualquier cosa y nadie les hace. Pues usted ve los criminales que han sido cogidos 7, 8, 10 veces, que han matado, que han cometido actos perversos, han transgredido la ley, han hecho tantas barbaridades. Usted lo ve que están libres y ellos con toda libertad se ríen y entran y luego salen. Pero un policía, una autoridad que ejerce una autoridad terrenal para salvaguardar la soberanía, por usar un arma, se lo sentencia, se lo condena y se lo mete preso y le cortan la libertad y afecta a la familia. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo un poder maligno, porque el mundo está bajo una fuerza satánica. Me daba un celo en mi corazón el otro día escuchando la noticia de que la reportera entrevistaba a un coronel de la policía donde había habido una matanza de unos criminales, unos sicarios. Los policías también habían repelido con su arma y había el policía matado a uno de ellos, no el que está sentenciado, otro ahora último. Y la reportera, no puedo decir más que instrumento de Satanás mismo, dando fuerza a este terror y miedo satánico para que las autoridades no hagan nada y tengan los brazos cruzados y el criminal venga y mate al quien le dé la gana y nadie le puede decir nada. Pero si el policía usa armas, se cuestiona, se censura, se investiga, se levanta un caso y se lo enjuicia. Y la reportera decía: señor coronel, y el policía que usó el arma y disparó, dice, al presunto, porque se le llaman ahora presunto ladrón, sabiendo que ha robado, ha matado y ha cometido crimen. El presunto ladrón criminal, dice, le van a investigar, lo van a sentenciar, van a ver por qué él usó el arma. Digo, le decía a mi esposa: mira hasta dónde está el mundo. Oye, qué clase de gente, qué clase de reporteros y qué clase de gente que comunica una información y que lo que tiene que limitar es hacer una pregunta muy sabia, muy entendida, y no dando rienda suelta o dando libertad o dando crédito a la maldad, a todo aquello, diciendo que porque el policía había usado el arma hay que investigarlo, por qué usó el arma, por qué disparó. Y el criminal usa el arma cada rato que le da la gana contra niños, mujeres, adultos, ancianos, ante toda persona, y nadie les dice nada ni lo cuestionan, porque me estoy enfrascando para que entendamos algo, porque hay un terror, hay un miedo y una presencia maligna satánica que está invadiendo el mundo. Y escúcheme, la profecía que daba la pastora de parte de Dios de que viene dolores, de que viene aflicción, de que viene lágrimas, de que viene tribulaciones, de que viene una gran prueba, es sobre todo el mundo, porque hacia allá apunta en sí la fuerza demoníaca y satánica. Pues el Señor dice de que no hay que temer nosotros como iglesia, porque aunque el diablo se ha levantado con todo, porque dice la Biblia que le queda poco tiempo, la iglesia no debe temer a nada ni a nadie que no venga de Dios. ¿Me explico? La iglesia no tiene que temer ni al ladrón, ni al delincuente, ni al sicario.
ni al brujo, ni al hechicero, ni a satanista, ni a la amenaza de esta gente que anda visitando negocios aún de hermanos. Pero ¿a quién lo amedranta? ¿A quién lo intimida? ¿A quién lo paraliza? ¿A quién lo somete? Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios primeramente no sabe qué es lo que tiene. Cuando no sabe quién está con usted. Cuando usted no conoce quién es su Dios. Cuando usted no sabe que el poder y la autoridad y la presencia de Dios dada a todo cristiano verdadero que está en usted y en mí, influye un mayor poder de autoridad, de temor y miedo sobre la gente que venga a querer amedrantarla, amenazarla. Y decirle: tal día vengo si no te mato, a ti y a tu familia. Si usted tiembla esa palabra es porque usted no ha nacido de nuevo. Si usted tiembla esa palabra es porque usted no sabe cuál es su posición como hijo. Si usted tiembla esa palabra es porque usted no sabe que el Dios Todopoderoso camina con usted. Es porque usted no sabe que en usted hay una fuerza poderosa, sobrenatural, más grande que el diablo le da a los criminales y sicarios, ladrones y quien sea que sirva al diablo en esta tierra. Amén, iglesia. Entonces, Jehová de los ejércitos, a él santificad. O sea, él sea el Dios santo para nosotros. Él es Dios santo. Y aunque para el mundo no sea santo, él sigue siendo santo. Porque aunque la gente no crea, Dios no deja de ser Dios. Por cuanto Dios es santo y justo, dice la Biblia: sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Ahora, cuando hablamos de temor y miedo en esta porción, ¿qué es el temor de Dios? ¿Y qué es el miedo a Dios? Que debe ver en el cristiano. Pero más temor que miedo, porque el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Temor de Dios es o consiste en aborrecer todo lo que desagrada a Dios: pecado, maldad, mentira, perversidad, engaño y todo lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, temor de Dios tiene que ver con aborrecer lo malo y amar lo bueno, aborrecer la verdad y amar la mentira. Aborrecer la mentira y amar la verdad. Temor de Dios tiene que ver con amar la justicia y aborrecer la injusticia, con amar la verdad y aborrecer la mentira. Tiene que ver con el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Hebreo 1:9 de que Dios ungió con óleo fresco y santo a Jesús por cuanto él amó la justicia y aborreció la maldad. Yo quiero que entendamos esta parte. Un día ministrando en el cerro, la voz de Dios me dijo: dile al pueblo que la única manera de mantenerse firme en esta tierra, en estos tiempos malvados y perversos, donde no hay amor de Dios, donde no hay temor de Dios, sino que hay temor maligno y satánico y miedo maligno. Dile que la única forma de mantenerse es caminar ungido en mi presencia. Escúcheme, ungido. La unción de Dios no viene sobre cualquier persona. La unción de Dios viene sobre hombres y mujeres consagrados. Hombres y mujeres, no estoy hablando liderazgo, no estoy hablando ni pastor ni apóstol, no, estoy hablando de hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios que se consagra y se aparta del pecado y que comienza a amar la justicia y aborrecer la injusticia, amar la verdad y aborrecer la mentira. Entonces Dios lo unge. ¿Dónde nos respaldamos? Hebreo 1:9. Dios ungió con óleo de alegría a Jesús porque amó la justicia y aborreció la maldad y lo ungió más que a sus hermanos. Entonces Dios unge
al que se aparta. Dios unge al que rompe toda relación, no un día, no 6 días a la semana, los 7 días, las 24 horas, los 31 días del mes y los 365 días de cada año, manteniéndonos apartados. Entonces la unción de Dios, que es la cobertura, el investimiento que te da poder y autoridad sobre los demonios para que tú camines seguro en esta tierra. Usted no puede vestir un uniforme militar, usted no puede vestir un uniforme policial, usted no puede andar armado con ametralladoras automáticas como andan hoy en día los criminales, alabado sea su nombre, pero usted tiene una arma más poderosa, que es el poder de la palabra, que es el nombre de Jesús, que es la autoridad de Cristo, que es la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo. Puede venir cualquier delincuente y amedrantarlo cuando usted está ungido, está investido, camina ungido. Usted sabe que lo que hay en ese hombre no se va a desarrollar, que lo que hay en esa persona, esa amenaza no se va a cumplir, porque usted tiene la autoridad y el poder, y él debe someterse a usted y no usted a él. Amén, iglesia. Pero si usted se deja amedrantar y le comienza a temblar la rodilla y no duerme y tiene que tomar pastillas para los nervios porque una llamada le robó el gozo, porque una llamada de amenaza, porque un papel, por ahí una volante que estos grupos delincuentes dejan debajo de las puertas de su casa, de su negocio, lo amedrantó, o hubo la presencia de alguien que le dijo: si tú no me das tanto como vacuna para darte protección, pues yo vendré la otra semana, pondré una bomba, mataré a tus hijos. Y si usted eso lo amedranta, entonces usted todavía no sabe lo que tiene, no sabe el poder de Dios que hay en usted. Alabado sea su nombre. Por eso el mensaje tiene que ver liberados del temor maligno. Digo: Señor, ¿qué tema le pongo? ¿Cuál es el nombre que le pongo? Dios habla. Dios no es un Dios mudo, Dios habla a sus hijos. Y clarito lo me dijo: liberados del temor maligno. Amén, Señor. Liberados del temor maligno, ese será el tema. Porque Dios quiere liberar al pueblo. Ahora escúcheme. El temor a Dios, el temor de Dios es aborrecer todo lo malo que Dios aborrece y amar todo lo que Dios ama. Pero el temor a Dios, escúcheme, el temor a Dios o el miedo a Dios, en cambio, está en evitar el pecar por castigo que lleva consigo el pecado. Quiero hacerme entender. El temor de Dios es principio de sabiduría. El temor de Dios es manantial de vida. El temor de Dios me aleja de los lazos de la muerte. El temor de Dios me hace aborrecer lo malo, y amar lo bueno. Entonces, el temor de Dios viene a mí con el fin de yo no desagradar, de yo no ofender y no contritar a un Dios que es santo y justo. ¿Sí me doy a entender? Me guardo en pecar porque no quiero contritar el corazón de Dios, porque no quiero apartar a Dios de mi vida, porque sé que su presencia no resiste el pecado y no se lleva con el pecado. El temor de Dios me hace mantenerme apartado del pecado para que su presencia no se vaya de mí. Pero en cambio el miedo a Dios es en cambio que yo camino por miedo, que yo camino y no peco, no hago esto, aunque me da ganas de matarte y de hacerte daño y de maldecirte y tirarte el carro encima, y me da ganas de hacer lo que sea y robar o lo que sea, o adulterar lo que sea, pero no lo hago porque tengo miedo que Jehová me castigue. Ese es el miedo a Dios, que muchos no pecan porque tienen miedo al castigo. Pero en cambio el temor tiene que ver con el amor, el temor tiene que ver con la honra, el temor tiene que ver con el respeto, el temor tiene que ver con amar y valorar que esa presencia nunca se vaya de mi lado para yo no pecar. Alabado sea su nombre. No peco porque no quiero que Él se vaya, porque Dios para mí es todo en esta tierra. ¿Sí me doy a entender?
¿Por qué no peco? Porque aborrezco el pecado. ¿Por qué no peco? Porque temo a Dios. Porque Dios me enseña que si yo peco, su presencia se va de mí. Y camino desprotegido sin presencia. Cuando peco, ya no lo estoy honrando y amando y valorando como Dios santo. Cuando peco, hago que el Espíritu Santo se contrite y se aleje. Y el pecado atrae tiniebla y atrae la maldad y abre puerta a los demonios. Entonces, no peco porque el temor de Dios me hace aborrecer lo que Él aborrece y me hace amar lo que Él ama. Por eso no peco, porque he aprendido y entendido que su presencia me da un respaldo, me da un investimiento, me da un empoderamiento de gloria, de santidad, de autoridad, que donde yo vaya, que aunque ande por valle de sombra de muerte, Él ha dicho: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Entonces su presencia va a alejarme y va a liberarme del temor y del miedo maligno. Muchos me dicen: pastor, no debes estar hablando en las oraciones contra los brujos y contra los criminales y satanistas. Porque hay gente que me ha dicho: pastor, yo pongo a las 5 de la mañana el parlante a toda la calle de la población. Yo pongo los parlantes en el barrio y la oración suya se escucha en todo el barrio. Inclusive una pastora que no es de nuestra organización, es de otra organización, pero nos sigue en las oraciones y también sabe venir a veces a los eventos porque le gusta compartir y recibir la bendición que Dios derrama aquí. Dice: pastor, todos los días 5 de la mañana el parlante está fuera de mi casa en el barrio, y todo el barrio dice contento, y cuando dice no pongo el parlante me reclaman: ¿qué pasó que no hubo la oración? Entonces muchos me dicen: su oración está siendo escuchada por gente que no tiene a Dios. Tenga cuidado porque usted ora contra los ladrones, los criminales. ¿Y qué caso yo tengo miedo al hombre? Porque Dios está conmigo. La iglesia no tiene que temblar al diablo, ni a los demonios, ni a la gente que le sirve al diablo. Porque cuando tú sabes que el que camina contigo, que la presencia divina que está contigo es más poderosa. Con este cuerpo que Dios me ha dado, con esta estatura de 1,75 m, de 2 metros, en el Señor tú y yo somos grandes. En el Señor tú y yo somos grandes. No hay diablo grande, no hay demonio grande, no hay problema grande, no hay gente grande. Tú eres el grande porque el grande está contigo. Amén, iglesia. Entonces el temor de Dios me hace valorar esa presencia para que yo camine seguro donde voy. ¿Dónde que no nos metemos nosotros los pastores, los ministros que predicamos la palabra? ¿Dónde que no andamos? Ayer mismo llegamos más de las 4 de la mañana. Venimos ministrando, estamos ayudando, apoyando en el ministerio de la pastora Maruja Tomalá, o María Delgado, que ella partió con el Señor ya el año pasado, y veníamos ungiendo a los hijos como pastores principales porque ellos trabajaron con ella desde un principio, y en el ministerio había por ahí que establecer orden, organizarlos, y como hay esa gracia, esa afinidad o esa consideración hacia ella, porque fue una mujer que ayudó mucho a nosotros, el ministerio de Solar Jesucristo, cuando navegábamos. Nosotros íbamos a Manta, ahí éramos ministrados por ella. Yo recibí mucha palabra de ella, y parte de la palabra que recibí fue justamente el llamado a esta organización como cabeza principal, cuando yo no era nada aquí, pero ya fue una palabra que Dios lo usó, y nos sentimos agradecidos y honrados por ella, que Dios la usó al principio. Y estuvimos allá con Pastor Navarro, que me acompañó, mi esposa, Pastor Marita, el Pastor Isa también le pedí que me ayudara, me acompañara. Llegamos más de las 4 de la mañana.
y nos metemos por, porque uno viene de Manta, por el sector donde vivo yo, por allá por el norte, tenemos que meternos por vía Salitre, de Daule, una entrada vía Salitre, ahí coge la T y venimos hacia acá al lado que conecta con San Morondón. Es una zona muy oscura, muy tenebrosa, no hay nadie. Cualquiera le atraviesa el carro, es una calle muy angosta, le atraviesa el carro, le encañona, la dispara y que usted bien muerto. Y no es una vez, algunas veces, siempre viajamos de noche con los pastores, siempre viajamos con los pastores a diferentes actividades, llegamos de madrugada. Pero Dios nos guarda, porque no tenemos temor. A pesar de que hay peligro, a pesar de que hay muerte, hay robo, hay bandas organizadas, nosotros caminamos seguros, porque Jehová dice: bendito será tu salir y bendito será tu entrar desde ahora y para siempre. Cuando Jehová es mi temor, cuando Jehová es mi temor. Entonces, en el cristiano verdadero debe haber temor, no miedo. ¿Pero por qué dice temor y miedo? Porque dentro del pueblo hay gente verdadera y gente falsa. Porque gente del pueblo hay gente obediente y gente desobediente. Porque dentro del pueblo hay gente sumisa, hay gente consagrada, hay gente que guarda su lengua de prestársela al diablo, pero también hay gente maliciosa, cizañosa, que dejan usar por el diablo, usan su lengua, el diablo le usa su mente, sus labios para hablar mal de pastores, ministros, de la palabra, y son irreverentes, y son malcriados, y murmuran de todo el mundo, y hablan de los pastores, y hablan de los ministros, y hablan de la palabra, y no tienen temor de Dios. Para ellos dice Dios: yo soy miedo para ti, tenme miedo, dice Dios, evita de pecar, guárdate de pecar, porque viene castigo sobre el que peca. Por eso dice: yo Jehová sea santificarme, y yo sea vuestro temor y vuestro miedo. Temor para el pueblo verdadero, santo, el cristiano verdadero. Aborrezco el pecado, porque Dios no se lleva con el pecado. Porque yo quiero que su presencia esté conmigo, para que todas las bendiciones de Dios estén sobre mí. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a David cuando pecó? ¿Qué le dijo Dios a David cuando cometió adulterio y cometió crimen, matar también al marido de Betsabé a través del profeta? Le dijo que todo lo que él había recibido todavía no era nada con lo que Dios le tenía a él. Pero por cuanto él pecó, mientras él no pecaba, la presencia de Dios estaba con él. Y cuando la presencia de Dios está contigo, conmigo, hay prosperidad en todo lo que tú hagas. Pero el momento que entró pecado, descuidó el temor, y la presencia de Dios hizo que la presencia de Dios se irara contra David, y comenzó a entrarle miedo de Dios al castigo, y vino castigo de Dios. Pues el profeta le dijo: si tú no hubieras pecado, yo te hubiera llevado a cosas grandes. Si tú no hubieras pecado, mayor sería la extensión de tu reino, lo que yo te he dado. Todavía lo que has recibido no es nada, porque mientras usted se mantenga en el temor, guardando la presencia, oiga, no habrá ni el mismo diablo, si se personifique aquí, no le topará ni una hebra de su cabello, porque usted no está solo. Jehová el grande está con usted y conmigo. Pero para ese pueblo lengua larga, para ese pueblo chismoso, para ese pueblo que cizañoso, para ese pueblo que censura todo mensaje. Aquí la vez pasada tuve que reprender a una hermana de la iglesia aquí de Durán. Y lo corto porque todo lo que es público yo tengo que cortarlo. Y los pastores no tengamos miedo de corregir a nadie. Los pastores los líderes no tengamos miedo de hablar y exhortar. No podemos permitir que nadie, que en plena predicación, sea quien sea, se pare y contradiga la palabra, y contradiga, así sea que se equivoque la persona. El mecanismo es después hablar con los pastores para que el pastor corrija, hable, exhorte y corte lo que no está bien. Usted no permita. Eso es satánico, eso es diabólico, que en plena palabra alguien se pare y censure el mensaje, y cuestione el mensaje, y critique el mensaje, y murmure contra el mensaje.
Eso es falta de respeto a Dios. Eso es falta de respeto al Espíritu Santo. Eso es falta de respeto a la palabra. Eso es falta de respeto al ministro que está ministrando la palabra, o al hermano que está siendo usado para la gloria del Señor. Así sea que se equivoque, como hombre nos equivocamos, alabado sea Dios. Pero nadie por el Espíritu Santo se levanta para contradecir o para formar irreverencia o desorden dentro de la iglesia, porque el Espíritu Santo se contrita. Yo tuve que reprender. Desde el altar lo reprendí. Aquí no voy a permitir eso. Y ningún pastor puede permitir aquello. Que le falten el respeto. Peor a la palabra, a la presencia de Dios en pleno servicio de culto. Y luego sacó esa hermana lo que tenía en su corazón. Mandó un mensaje como de 9 audios, hablando basura. Y anda un grupito de la iglesia aquí de Durán. Y lo hago público. Tengan cuidado. Tengan cuidado, hermanas y hermanos, sea quien sea, usted no es Dios. Y este hermano, oiga, sacó basura y me mandó a arrepentirme a mí, que yo estoy mal. Mandó a arrepentir a todos los pastores, mandó a arrepentir a todas las pastoras, mandó a arrepentir a todos los ministros, mandó a arrepentir a todos. O sea, ella está la única que está bien, ella. Solo porque el hermano que estaba ministrando hizo una referencia de que usar falda blue jean no era bueno, y pararse en el altar con eso. Por eso los líderes ven a aprender esto, y lo hago público para que aprenda. Nadie que no seamos los pastores y pastoras están llamados a enseñar doctrina desde el altar. Lo único que enseñamos y estamos autorizados y somos responsables de enseñar doctrina, verdad, palabra a la iglesia es los pastores. No es evangelista, no es el profeta, ni aún el maestro, si el pastor no le autoriza. Porque el maestro es una oveja galardonada. Ni el profeta, ni el diácono, ni el anciano, ni nadie. Cuando usted se lo invita a dar un mensaje, usted tiene que dar un mensaje de fe, un mensaje de aliento, de esperanza, de empuje. Vamos adelante, vamos orando, iglesia, no desmaye, sigamos esto, cuidamos nuestro corazón. Pues no se meta a hablar de doctrina. Entonces sacó lo que había en su corazón y comenzó a hacernos pedazos. Y por último me dice, déjese de que lo endiosen a usted. Usted no es Dios para que lo endiosen. Usted, todo el mundo lo endiosa. Dice, ¿quién me endiosa aquí a mí? ¿Quién viene y se postra a mis pies y me besa los pies a mí? Dice, usted no es Dios, usted es hombre, arrepiéntase. Y sus líderes también dicen que se vayan. Y lo hago público porque eso anda rodando en un grupito. Ese grupito se han convertido 24 horas. El informativo 24 horas. Y lo hago público para cortar, porque eso es un demonio. Escúcheme, el chisme, el cuento, la murmuración, el dime y te diré, eso es un demonio. Y ese demonio aquí no lo vamos a aceptar. Ese demonio aquí se va afuera. Venga de quien venga, en el nombre de Jesús. No le gusta, váyase. Donde usted crea que están bien, aquí. Si usted cree que no es la iglesia de Dios, que no está Dios, que no hay verdad aquí, entonces váyase. Dice, oiga, si Jesús no detuvo a nadie, Jesús le dijo a los discípulos cuando la gente se iba, ¿qué fue que le dijo Jesús? Se le arrodilló y dijo, no se vayan, por favor, mis discípulos que me dejan solo. No, Jesús dijo, ¿quieren también irse ustedes? Váyanse de aquí. Porque Dios, oiga, escúcheme, Dios siempre es Dios. Y Dios puede usar discípulos y levantar gente de la piedra, de la nada. Así que no nos jactemos ni nos vangloriemos por lo que quizás sepamos o creamos. Pero siempre hemos dicho aquí, si usted cree que aquí no está Dios, que aquí no está el Espíritu Santo, que aquí no se predica verdad, que aquí hay falsedad, que aquí el diablo juega al bar, lo que sea, entonces váyase a otra iglesia. Pero si usted es un hombre, una mujer de Dios y cree que Dios está aquí, entonces muérdese la lengua, cierre la boca, métase en ayuno y pídale perdón a Dios, porque faltar respeto en plena predicación a la palabra, al Espíritu Santo, alabado sea su nombre, a la congregación, porque eso es faltar respeto a la congregación.
Y luego reunirse en una casa y chismear y murmurar y mandar mensajes y que no haya respeto ni aún hacia uno, y que después de 3 horas manda un mensaje: pastor, estoy arrepentido de lo que hice, estoy arrepentido. Cuando lastima, cuando hiere, cuando hace daño, cuando está destruyendo, cuando están formando grupos. Por eso le he pedido al pastor Palma, y lo hago ahorita público para los hermanos de las Acacias: este mes está prohibido todo tipo de actividad de aire libre, de visita a hospitales, de visita a centros de rehabilitación, porque es poco de chismosas y chismosos. Pastores, que estamos en el aire libre y me dice que yo predico feo. Estamos en el aire libre y me dice que yo no tengo palabra y que no hay nada de mí. ¿Y quién lo dice? La hermana tal. Y es un grupo de círculo vicioso donde que son las mismas chismosas. Entonces el chismoso se va afuera en el nombre de Jesús. Vamos a servir a Dios con corazón limpio, con corazón sano. Alabado sea su nombre. Si no, no hay gloria de Dios. Entonces le he pedido al pastor Palma todo este mes oración y oración para que ese demonio se hostigue y se vaya. Oración, y métale oración. Y prohibido, nadie me hace aire libre aquí en Durán. Ni aire libre, nadie está autorizado a andar en casa haciendo oraciones ni reuniones. Si usted lo hace, está en desorden, está en desobediencia. Y si usted ha murmurado a los pastores, oiga, usted debe venir como los católicos de rodillas de afuera hasta acá, con que se le haga sangre en la rodilla para ver si alcanza perdón y misericordia. Porque por predicar verdad y cortar lo que no es de Dios, estamos mal. Entonces eso no le gusta al diablo, porque el diablo quiere entrar a la iglesia y quiere desbaratar la iglesia y quiere formar grupos. ¿Sí o no? Eso no se permite ni en la iglesia, ni en la casa, ni con nuestros hijos, porque no hay banda. Aquí no, oiga, aquí no hay banda. Aquí no hay la banda de los choneros, ni la banda de los tigretones, ni la banda del diablo, ni la banda de nadie. Aquí somos la iglesia de Cristo. Aquí somos la iglesia de Cristo, lavado y comprado con la sangre del Señor. Entonces, Jehová sea vuestro temor y miedo. ¿Para quién es el miedo? ¿Para quién es el miedo? Para el que no teme a Dios. ¿Para quién es el miedo? Para aquel que anda como con lengua larga chismeando y hablando mal de los pastores, ministros y líderes. ¿Quién de los líderes aquí se vayan en calzoncillo en la playa? Me dice: pastor, yo he visto que en la playa sus líderes se vayan en calzoncillo, desnudos, y después vienen como que nada. Digo, esta mujer sabe más que yo. Sus líderes toman cerveza negra, me dice. ¿Cuál es la cerveza negra? Pues me dice por ahí alguien: no, creo que el pastor le llaman cerveza negra, creo a la ponimalta. Que la ponimalta es cerveza. Cuando hasta un niño toma ese ponimalta, a mí no me gusta porque es pura azúcar eso. Y yo me pinto, y yo uso arete, y eso para mí no es malo. O sea, lo que ella hace está bien y lo que se enseña aquí está mal. Entonces, ¿dónde estamos, iglesia? Después la gente que más se le ayuda son mal agradecidas. Después que se las ayuda, después que se le extiende la mano, después que se le recibe, después, oiga, que no hay por qué decirlo, pero Dios lo sabe, son mal agradecidos. Para ellos, dice Jehová, sea vuestro miedo, porque el miedo de Dios es: ten cuidado en pecar, ten cuidado, porque ya mi presencia no está contigo, porque no tienes temor de mí, pero ten cuidado, ten miedo, porque tu pecado trae castigo, tu pecado trae castigo, tu pecado trae reprensión, tu pecado hace que la ira de Jehová se encienda y venga sobre ti. Amén, iglesia. Bueno, me quedan 5 minutos para terminar la predicación. Escuche, le quiero leer la palabra. En Primera de Juan 4:16, Primera de Juan 4:16, le voy a leer en la traducción de lengua actual, que es la Biblia, la TLA.
Primera de Juan 4, 16 al 18, la traducción lenguaje actual, la TLA, dice así para un mayor entendimiento. Escúcheme. Dice: sabemos y creemos que Dios nos ama. Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Pregunto: ¿el que murmura y critica ama a su hermano? ¿El que calumnia ama a su hermano? ¿El que censura los mensajes ama a su hermano? ¿El que se levanta a hacer oposición al mensaje en pleno culto, faltando el respeto a la palabra de Dios, será que está amando? No. Porque Dios es amor y cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Versículo 17, le estoy leyendo una porción en la Biblia TLA. Versículo 17: si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué, escúcheme lo que dice esta porción, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Repito: si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, en santidad, en humildad, en paz con todo, aunque Jesús le daba duro a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, hipócritas. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesús vivió en este mundo, dice en 1 Juan 4:17 en la traducción LA, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted no está en pecado. El que tiene miedo es el que está en pecado. El que camina con Dios no tiene miedo, tiene temor de Jehová. Tiene temor de Jehová, aborrece el pecado. El pecado usted debe apestarle. Por eso cuando se le acerca un chismoso, una chismosa, un cuentero, hablarle mal de los pastores, ministros, líderes de la iglesia, del mensaje, usted dígale: espérate, no te me acerques. Ahí quédate, cierra tus ojos. Diablo, suéltalo. Y que se vaya de su casa. Porque usted tiene temor de Dios. El que no tiene temor de Dios no le importa chicotear la lengua y mover la lengua, hablar mal de quien sea. ¿O no es verdad? Cuando tú tienes temor al chismoso de afuerita: estoy ocupado, hijo, hija. Ah, me llamaste, si te llamaste, estoy llamando hijo del diablo e hija del diablo y los demonios. No me vengas aquí con basura a dañarme el corazón a mí, contra la iglesia, contra Dios, contra los pastores. Vete con tu chismoso a otro lado. Entonces dice que el que camina como Jesús caminó, el que vive como Jesús vivió, y el que anda en amor y en verdad con los hermanos, no tendrá por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. No hay miedo. Sigue diciendo el 18: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor, no hay miedo, terror. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo, dice. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar a Dios. Le pido, para que no piense que es cuento mío, busque la Biblia ahí en internet, la traducción TLA, y vaya ese versículo, 1 Juan 4, 16, 18, lo que le estoy diciendo está ahí. Es una traducción en un lenguaje actual. Entonces dice, termina diciendo: si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Amén, iglesia. ¿Qué tiene usted? ¿Temor de Dios o miedo de Dios? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Temor o miedo? Temor de Dios. Para aborrecer el pecado, para caminar con la presencia. Pero no miedo. Porque el miedo a Dios es que Dios me va a castigar. Gente que viene a la iglesia por miedo a que después el pastor le pone disciplina.
líderes, ministros, que si vienen a la iglesia por miedo, no, que después el pastor no me ve, ya no participo todo el mes hasta la otra Santa Cena. No, voy a cenar para que vean que yo estoy bien, porque tengo miedo que los pastores ya no me estén usando en el altar o me quiten el liderazgo porque no estoy cenando. Entonces tú no caminas por temor a Dios, tú caminas por miedo, y el miedo no te ha amanecido el amor de Dios, no tienes el amor de Dios. Alabado sea su nombre. Cuando tú andas en santidad, en temor, en obediencia, oye, tu frente está en alta y no te da miedo de reprender al diablo ni a nadie. Porque el diablo no te puede avergonzar. ¿Sabe cuándo el diablo te avergüenza y tú le vas a la cabeza al diablo? Cuando caminas mal, cuando caminas en miedo, cuando estás haciendo las cosas y tienes miedo que te vean. No tengas miedo, ten temor. Ahora escúcheme, la Biblia dice, y quiero darle rapidito esta parte de aquí. La Biblia dice de que cuando Dios creó al hombre, en Génesis 9:2, Dios puso temor y miedo de nosotros, del género humano, sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, sobre los peces del mar, y todo lo entregó en las manos de Dios. Mire la honra. Génesis 9:2. Dios puso temor y miedo del hombre sobre los animales. Pero ¿por qué hoy en día el hombre ha perdido esa bendición, esa autoridad? Y el hombre tiene miedo hasta un ratón, ¿sí o no? Hasta una cucaracha le tiene miedo. Hasta una lagartija le tiene miedo. ¿Sí o no? ¿Y por qué ahora los animales se lanzan contra el hombre? Porque ha perdido autoridad por el pecado. Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. ¿Se da cuenta? O sea que cuando el león me vea, tiene que darme reverencia, porque Dios ha puesto sobre todo animal temor y miedo del hombre hacia los animales. ¿O no es verdad? Pero ¿por qué se pierde el temor? El otro día escuché la noticia, un perro que lo crió el dueño chiquitito, ya el veterano, el perro le atacó y lo mató al veterano. Lo atacó y lo mató al veterano. No sé cuánto escucharon esa noticia. El perro lo atacó y lo mató. Creo que lo agarró de aquí y lo mató. Cuando la Biblia dice en Génesis 9:2 que el temor y el miedo de vosotros, o sea, Dios pone temor y miedo en el hombre hacia los animales de la tierra, de las aves y de los peces. ¿Sí o no? Pero ¿por qué se ha perdido esa bendición, esa autoridad? Por el pecado. ¿Sí lo leí Génesis 9:2? Amén. Ahora, el temor del hombre sobre el hombre, por la presencia y autoridad de Dios sobre un hombre, eso es lo que hay en usted y en mí. Y eso es lo que Dios quiere investir, empoderar y activar. Vamos a la palabra. En Deuteronomio, capítulo 2:25. 2:25, habla rapidito. Habla rápido que estamos con el tiempo. Deuteronomio 2:25. ¿Lo tiene? Estoy hablando sobre la presencia y autoridad de Dios que hay en el hombre, que influye temor y miedo hacia pueblos, hacia naciones, hacia otro hombre. En otras palabras, los que deben temer son los brujos y hechiceros, los ladrones, criminales y sicarios, a usted y a mí, porque tenemos la presencia de Dios. Porque el que está en ellos debe someterse al que está dentro de usted y dentro de mí, que es Dios. Deuteronomio 2:25, ¿lo tiene? ¿Qué dice ahí? Vamos, léalo. ¿Qué dice? Hoy, diga hoy. ¿Qué significa hoy? Ahora, en este momento,
en este presente, porque Dios es Dios de presente. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Vamos, diga gloria a Dios. Lo llevo a otra porción rapidito. Primera de Crónicas 14:17. Quiero que vaya saboreando la palabra. Quiero que vaya masticando la palabra. Quiero que vaya nutriéndose con la palabra. Quiero que vaya asimilando la palabra y la atesore, porque con esta palabra venceremos. Primera de Crónicas 14:17. Y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Diga gloria a Dios por esa palabra. En Deuteronomio, Jehová dice: porque hoy comenzaré a poner temor y espanto sobre los pueblos. Temblarán y se angustiarán delante de ustedes por la fama que ellos oirán que yo les he dado a ustedes. La fama, ¿cuál es la fama? Que mi presencia va con ustedes, que donde ustedes van nadie los hace frente, que donde ustedes van nadie los puede tocar, donde ustedes van son invencibles, son invencibles. Cuando Israel salió, Dios puso temor, terror y espanto y angustia. Cuando los brujos, los sicarios, los drogadictos, los mafiosos vean que usted está caminando y va con una Biblia, el demonio que está en esa gente tiene que darle reverencia a usted. No que usted ya lo ve con armas, ya tú está. ¿Qué más te doy? Mi zapato, mi leva, mi corbata. Usted tiene que aprender a caminar con el Todopoderoso. Usted tiene que aprender a entender que sobre usted hay un temor de Jehová puesto en la gente, puesto en el drogadicto, en el borracho, en el criminal. Oiga, usted los confronta con la palabra, ellos se derriten, se vuelven niños y lloran. Le digo por experiencia. Hace poco además fui a visitar a un hermano y afuera había un drogadicto. Además le tiene miedo a un drogadicto porque anda como vivaracho, como loco, ojo de loco así y todo, y que este me va a robar. Y bajé con el teléfono, con el reloj, y lo veo ahí. Pero cuando tú llevas una vida de comunión con Dios, Dios te da compasión y te hace tener misericordia de esa gente y te hace actuar en la gracia de Dios. Y no mirarlo con desprecio y como que cuidado, que no, nada, que cuidado. Yo me le acerco y digo: hijo, Dios te bendiga. Digo: mira cómo te tiene el diablo. Y comencé a hablarle. Y sí, dice hermano, sí. Digo: vamos, cierra tus ojos por ti. Sí, está bien. Y oramos. Digo: ora conmigo. Busca la iglesia, anda a la iglesia, hijo. Dios te puede dar una mejor vida. El diablo te paga mal. Mira cómo se están matando entre ellos. Deja la droga, hijo. Sí, mis hermanos, gracias, mis. ¿Cómo te llamas? El nombre me olvidé ya. Me dio el nombre. Voy a orar por ti, le digo. Pero Dios sabe quién es. Amén. Y usted anda tranquilo. Oiga, usted, la gente dice: tranquilo, que es el hermanito, tranquilo, no le hagan nada, porque Dios te guarda, porque hay una presencia, porque hay una gloria, porque hay un poder, un investimiento, porque hay un temor que Dios pone sobre la gente, de ti, sobre ellos. Pero cuando caminamos en temor y temblor, cuando caminamos en fe, en santidad, en verdad, en justicia, y no le tenemos nada al diablo. Amén, iglesia. O sea, usted váyase contra el demonio que opera en esa gente, no contra la gente. Nunca se vaya contra la gente, váyase contra el demonio que está en esa gente. Cuando íbamos a repartir comida, hasta ahora último que hicimos, cuántos drogadictos, ellos contentos cuando llevábamos, tranquilos, hermanito, ahí, y aceptaban, guarden silencio, que está hablando la palabra, vamos, escuchen, vamos a orar. Ellos son más reverentes que el cristiano, porque hay un temor que Dios ha puesto en el cristiano, en la iglesia.
ante todas las naciones, que donde usted vaya, lo respeten, lo honren, y que su palabra que sale de su boca sea escuchada, porque sabe que Dios habla a través de usted, porque sabe el demonio que está en esa vida que Dios está con usted, pero que camine en temor de Dios, no en miedo. No en miedo, en temor de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ese te he dado dos bases bíblicas de cómo la presencia y la autoridad de Dios la pone sobre un hombre o sobre un pueblo para infundir temor, temblor, pánico, angustia sobre gente para que te respeten a ti. ¿Estamos claros, iglesia? Lo segundo es por la influencia o posesión satánica sobre un hombre, grupo o pueblo. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo 10, 28, rapidito. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay una influencia y hay una posesión satánica maligna sobre hombres, grupos de hombres o pueblos que son entregados al satanismo, a la maldad. Pero a pesar de que ellos influyan un terror, un miedo, dice Dios: no temas a los que matan el cuerpo. Amén, iglesia. No temas. En Mateo 8:28, Mateo 8:28 habla del terror que había en el pueblo de pasar al lado de estos endemoniados que estaban poseídos, porque influenciaban en terror y en temblor y en miedo. Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Dónde vivían estos? En los sepulcros. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué significa esto? Influencia, opresión maligna de terror y miedo satánico. Pero Dios dice: no le tengas miedo. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Ahora, para no tenerle miedo, yo tengo que andar en el Espíritu. Tengo que vivir en el Espíritu. Tengo que caminar en el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu y hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Eso dice en Romanos 8, del 13 en adelante, que usted ya lo sabe. Usted sabe que somos herederos del reino. Somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ¿cuál es una de nuestras herencias como hijos de Dios? Que heredamos autoridad y poder, para así como Cristo, la presencia de Él nomás hacía que los demonios vinieran y se postraran a los pies. Heredamos autoridad y poder en el nombre de Jesús, para que donde tú vayas los demonios se detengan, y se van a cometer robo, no lo cometan. Y tú te acerques y digas: no robes aquí, hijo, porque el diablo te va a pagar mal. Dios te bendiga. Un día que me subí a un carro, iba a una vigilia, no tenía carro todavía. Se suben dos mafiosos, drogados, y comenzaron. El uno se sentó al frente mío, el otro se sentó allá, y todos estaban mirando así. Digo: estos aquí van a robar. Rapidito abrí la Biblia, saqué dos tratados, y el uno que estaba ahí, que se hacía enseña, lo muevo para él. Le digo: hijo, muévete para un ratito, y me le siento al lado, porque estaba vacío el asiento, estaba él solo. Y me le siento al lado: Dios te bendiga, Cristo te ama. Le di un tratado y comienzo a hablarle, y comienzo a predicar. Le digo: hijo, no robes aquí, no vayas a hacer daño, porque el diablo te paga mal. Abajo el diablo te está esperando para llevarte al infierno. Busca a Cristo, te invito a una vigilia. Y lo comenzaba a bombardear con la palabra. Y escúcheme, por el espíritu, por la carne se lo lancé. Le dijo: no vayas a robar. Y él dijo: sí, hermanito, es verdad, íbamos a robar. Pues no, ya no vamos a bajar. Le digo: vamos a la iglesia. Soy apartado, me dice, ora por nosotros. La mayoría de esa gente son gente apartada, que el diablo los tiene engañado. Soy apartado, dice, ora por mí. Vamos a la iglesia, le digo, hoy vamos a una vigilia. No, me dice, vámonos. Y se bajó con el amigo y no robó, porque Dios te guarda.
donde tú estás, la presencia de Dios contigo. Guarda ese lugar y el maligno no te toca. La simiente de Dios te guarda y el maligno no te toca. Pero tienes que caminar en el Espíritu, con un corazón sano y limpio. Tú andas murmurando, chismeando. Por eso le dije, corte todo aire libre. ¿Cómo es posible que anden predicando aire libre? A las almas se salen chismeando, cuenteando, hablando mal de todo el mundo. ¿Qué clase de cristianos son esos? ¿Con qué espíritu se están moviendo? Espíritu diabólico, no espíritu de Cristo. En Isaías 41:10 en adelante, te estoy dando base bíblica para ser liberado del miedo maligno que influye los brujos, los satanistas, los ladrones, los sicarios, los criminales. No le tengas miedo y camines con libertad. Isaías 41:10 dice: no temas, habla del temor maligno, porque yo estoy contigo. Promesa de presencia de Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, mira lo que dice el 11. Por eso le doy toda la base, todos estos versículos para entender. Estamos hablando, segundo punto, sobre la influencia satánica y maligna que hay de miedo y terror y de pánico de un hombre sobre otro hombre, pero por la presencia maligna. Pero el 11 dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo. Cuidado los que se levantan en contienda y aborrecen y desean el mal de los cristianos y de los pastores ministros. Dice: y no lo hallarás. Buscarás a los que contienden contigo, no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. ¿Qué es Jehová? Vamos, ¿qué es Jehová? Diga: Jehová es mi socorro. Entonces, ¿por qué temes si Jehová es el que te socorre? Si Jehová es el que te ayuda, si Jehová está contigo. Que dame 500, no te voy a dar 500, 200 te doy porque no me da mucho. Así le dé $10, ya le abriste puerta al diablo, se enseñoreó de ti y te sometiste al temor y al miedo del diablo. Pero si tú de buenas a primeras lo reprendes el diablo, le predicas, lo evangelizas, oras por ello, nunca más regresan. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová el Santo. Israel es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo. El 15, yo quiero que entendamos esta parte. Esto es autoridad, esto es poder, esto es dominio. El que debe dominar las calles no es la mafia, debe ser la iglesia. Pero la iglesia está encerrada en 4 paredes. Y los que salen a chismear, a cuentear. ¿Qué presencia de Dios va a haber ahí? ¿Qué gloria de Dios va a haber ahí? Si se mueven con los mismos demonios. Si es una batalla espiritual, le va a arrebatar alma al diablo. ¿Con qué? Con sus propias armas. O con la arma poderosa de Dios, el Espíritu Santo. Pero se anda con la misma arma del diablo. Chismea, cuentea, murmura, criticas. Eres solamente un canal nada más. Pero tu vida es una vida de testimonio de Dios. Porque te identificas con el diablo. Porque el diablo, los hermanos, dice: mira, esos que están allá predicando, que están con Biblia, sí. Los hermanitos, no, esos no son hermanitos. Bueno, no, sí son hermanitos, pero del diablo, no de Dios. Porque aunque están predicando, o sea, yo los engaño a ellos. Ellos hacen como que están predicando y como hago como que se ganan alma. Pero ellos tienen un demonio de chisme, de cuento, de murmuración y de crítica. Así que no me preocupo por ellos porque los tengo entretenidos como que ellos son evangelistas pero no son nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gente debe entender. Los pastores somos llamados a hablar verdad y a cortar lo que no es de Dios, porque nos preparamos para el cielo, nos preparamos para la trompeta cuando suene, nos preparamos para irnos, alabado sea Dios.
Versículo 15, he aquí que yo he puesto por trillo. Mira, he aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. ¿Qué hace el trillo nuevo lleno de dientes? ¿Qué hace? ¿Qué hace el trillo? Aplasta, destruye, desmenuza, desbarata. Esa es la iglesia. No que andes corriendo y teniéndole miedo. Pastor, ya cerré el negocio, pastor. Ore por mí para ver qué hago ahora, porque tengo miedo. Miedo de que no le tengas miedo al que mate el cuerpo y nada más puede hacer. En ti hay un poder mayor. Usa el poder que Dios te ha dado. Unge tu casa, unge tu negocio, unge tu vehículo. Échale aceite en el nombre de Jesús. Métete 3 días de ayuno. Para eso la subida al cerro, para bajar lleno del poder de Dios. Pero un poco de que, ay, no puedo, pastor, es que se me hace duro, es que yo trabajo, o sea que todo lo que subimos somos vagos. Pero para otra cosa sacan permiso, pero para otra cosa se le inventan. Es que tengo la fiestita, me la invento, jefe, mire que tengo este problema, se me murió la abuela y es por una fiesta. Y para el cerro, no, pastor, es que no me dan permiso y yo soy cumplidor de mis deberes y obligaciones. Sinvergüenza, vago, carnudo, chuletudo lo que eres. Vamos, dale gloria a Dios. Vamos, dile, el pastor me ama. Vamos, dile al que está al lado, dile, el pastor nos ama, dile. Vamos, dile al que está al lado, dile, el pastor nos ama porque nos habla verdad. Dile, porque nos habla verdad, porque nos pela, porque nos saca lo malo, nos saca la basura del diablo. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y lo molerás, y collado reducirás a tamo. ¿Quiénes creen que son los montes y los collado? ¿Quiénes creen que son? Que lo reducirás, que lo molerás. ¿Quiénes creen? Los altivos, los arrogantes, los prepotentes. Son los que son los altos, los montes, los collados. Entonces dice, yo te he puesto por trillo nuevo, muélelo, 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 muélelo. El que es de Dios, el que andaba chismeando de Dios se arrepiente. El que andaba chismeando de Dios pide perdón y se humilla, porque el Espíritu Santo te muele, te trilla, te trilla, te trilla, te baja. Lo molerás y los collados los reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Así que, iglesia, regocíjate, no le tengas miedo. Por eso ora, congrega, ayuna, anda a la iglesia, conéctate a la oración de las 5 de la mañana, para que estés empoderado, investido, y cuando salga y te vea un sicario que se te pone delante ahí con el arma, tú le mira, diablo, apártate porque me estás atrasando al trabajo. Vete en el nombre de Jesús, porque tienes autoridad. Pastor, y se dispara, gloria a Dios, se dispara. El morir es ganancia. Ganaste y te fuiste al cielo, alabado sea Dios. Si dispara y salió el disparo y te pegó, Dios lo permitió, porque gloria a Dios, es hora de llevarte, dice el Señor. Por ahí yo no he visto la noticia. Oiga, si mujeres impías, inconversas, Dios tiene misericordia y las guarda cuando hay un trato, un propósito. Dicen a la vicepresidenta, ¿de dónde? De Argentina, creo. De Argentina, ¿no? Le disparan 2 veces en la cabeza y no le sale la bala. Que es un inconverso, una impía. Quizá está en la promesa de alguien, de Dios, no lo sé, familia. Dios guarda y no sale el disparo. Prueban acá, ¡pac!, sale la bala. Le ponen a ella, no sale la bala. ¿Cuánto más no te va a guardar a ti? No temas, manada pequeña. No temas, dice el Señor. No temas, porque yo soy tu ayudador, tu socorro, tu guardador. No temas.
Esa es la autoridad que Dios quiere darnos. Esa es la liberación que Dios quiere, que tú seas libre del miedo maligno. Amén, iglesia. Que andes por diosero en las calles. No te pones reloj, no te pones tu traje, no vas todo por diosero y vas con un saco como que fueras mendigo. Un saco no es para que diga que cree que soy mendigo, pues estoy llevando, dice yo ahí, el dinero que saqué del banco. Y con unos zapatos rotos, con hueco, una camisa sucia así. No, camina como hijo de Dios, viste como un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios, anda como un hijo de Dios, y el diablo tiene que respetarte. Miedo al fracaso, miedo a que me hagan daño. No, pastor, yo no anhelo carro nuevo. Un triciclo nomás por ahí, un carro viejito Lada del año 80, me conformo, porque si me roban, se me roban el carro viejo. Entonces ya estás pensando en el robo, estás pensando que el diablo te va a robar, estás pensando que el diablo tiene más poder que ti. No, pastor, que no, es que tú no sabes lo que la Biblia dice. Dios te llamó para mostrarte su gloria. Dios pone espanto, Dios pone terror, Dios pone miedo sobre ellos. No te tocarán. Vamos, ponte de pie. Y lo tercero, hay paradito, lo tercero, en Éxodo 43, 18. O en Deuteronomio 2, 25. El temor que Dios pone de un hombre sobre otro hombre, sobre pueblos, por el cargo, dignidad que se recibe una persona. Por el cargo, dignidad. Cuando Dios llamó y lo establece a José como segundo mandatario en Egipto, invadió un temor en los egipcios sobre José, porque había un investimiento, un empoderamiento. Amén, iglesia. Entonces hay tres clases de temores del hombre, hablando de hombre a hombre, porque hay otra de hombre a animal. El temor que viene de Dios por la presencia y autoridad que Dios pone para otros hombres. El temor o la influencia satánica, demoníaca de un hombre sobre otro hombre para someter y subyugar y amedrentar y tenerlo bajo terror y pánico. Y tercero, el temor y el temblor que Dios pone y el miedo cuando Dios da un investimiento sobre alguien. Pues tenga cuidado de hablar mal de alguien, porque sobre él hay un investimiento. No somos llamados a hablar mal de los gobernantes, de nuestras autoridades. Somos llamados a orar por ellos. Amén, iglesia. Somos llamados, aunque ellos se equivoquen, somos llamados a orar por ellos, porque hay un poder de investimiento sobre ellos que Dios pone. Cayó temor cuando Dios lo puso a José como segundo sucesor en el mando en Egipto. Dice que hubo temor en la gente. Hubo temor en la gente que iba y lo reverenciaban a José por el investimiento que había en él. Así que, iglesia, que el temor que en usted y en mí haya sea el temor de Dios. Y vamos a orar para que todo miedo y todo temor y terror satánico usted quede libre ahora. ¿Cuántos han tenido temor? ¿Cuántos han sido amenazados por estos grupos mafiosos? ¿Cuántos? ¿Cuántos viven en zona roja? ¿Cuántos tienen miedo ir a predicar a un lugar porque según es zona roja? ¿Cuántos tienen miedo de salir de las casas? ¿Cuántos tienen miedo de que usted salga bien vestido de su casa porque le van a robar? Hay un miedo que está invadiendo de parte del diablo. Pero Dios te quiere liberar. Levante mano al cielo hoy. No voy a llamar a nadie, solamente oramos una misma oración todos juntos. Una misma oración. Mientras preparamos la mesa. Y me ayudan también los salmistas, por favor. Ayúdenme los salmistas. Vamos a orar. Oremos. Una misma oración. Diga, Padre eterno. Vamos, una sola voz todo. Diga, Padre eterno. Jehová, Dios de los ejércitos, solo tú eres santo.
y todopoderoso. A ti es debido el temor y el temblor. Perdona. Vamos, diga Jehová. Perdona. Detenga la mesa ahí. Diga Jehová. Perdona todo miedo, todo terror, todo pánico que ha venido invadiendo. Todos oren, que ha venido invadiendo mi corazón, mi casa, mi familia, tu pueblo, tu iglesia. Perdónanos. Nos arrepentimos, nos humillamos por permitir que el enemigo influya, Señor, en esta obra engañosa. Tu palabra me enseña que yo no debo temer al que mate el cuerpo y nada más puede hacer. Tu palabra me enseña que tú seas mi temor, mi temblor y mi miedo. Señor, libérame de ese espíritu, diga, de ese espíritu de miedo, de terror, de pánico, de ladrones, de sicarios, de mafiosos, de brujos, de hechiceros, de gente maligna, de gente perversa, de gente influenciada por demonios. Ahora, Espíritu Santo, vamos, diga Espíritu Santo, libérame. Rompe cadena, rompe atadura, rompe ligadura. Me libero, renuncio, desarraigo toda obra del diablo que ha sido sembrada sutilmente en mi mente, en mi corazón, por las malas noticias, por las noticias de crónica roja, de muerte, de crímenes, de robo, de sicariato, de violación, de perversidad, de corrupción, de maldad, de inseguridad. Me libero. Ahora se rompe, diga, se rompe. Renuncio. Vamos, diga renuncio a todo demonio. Diga renuncio a todo espíritu. Vamos, diga renuncio a todo espíritu satánico. Satanás. Vamos, diga Satanás, te reprendo. Diga Satanás, te reprendo. Suelta mi mente, suelta mi corazón, suelta mis sentimientos, suelta mis emociones, porque soy de Cristo, soy templo del Espíritu Santo, soy luz en las tinieblas. Vamos, ore. Después lo amedranta y anda atemorizado. Después lo amedranta, anda llamando asustado al pastor, a la pastora, que no puede dormir porque el diablo le ha influenciado en miedo, en terror. Porque toman una burla y toman como que fuera cualquier cosa la palabra, la oración. Esto es una oración de rompimiento, esto es una oración de liberación. Nadie está exento de que venga una prueba, de que venga un ataque, pero hay que estar preparados. Para eso es esta oración, para eso es esta palabra, para prepararte a ti y a mí. Déjate ser irreverente, déjate ser insensible. La oración es para pastores, ministros, líderes y todo. Si no, usted está perdiendo el tiempo aquí. Y cuando le pase algo, diga, pastor, ¿qué pasó? Que fueras irreverente, no ora, no recibe la palabra, no le crees a Dios, no te humilla, no usa la autoridad. Por eso después se te levanta. El diablo sabe que se lo reprende. El diablo sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Usted no puede engañar al diablo, no puede engañar a Dios, ni al diablo, ni a usted mismo. Así que deje de jugar al evangelio. Y si viene a pagar un precio. Estamos aquí pagando un precio. Estoy sudado aquí. Estoy pidiendo y siendo dirigido por el Espíritu Santo para llevarle una liberación a usted, para que camine con libertad en las calles. Deje de estar con miedo a todo, porque ese demonio se está moviendo y está amedrantando. Y al que tiene miedo, el diablo lo devora, lo somete, lo sujeta, lo subyuga y lo hace un esclavo. Usted no es esclavo, ni yo soy esclavo. Somos libres en Cristo.
Diga: Padre eterno. Todos: Padre eterno. Perdona nuestra irreverencia, nuestra falta de atención, nuestra falta de fe. Perdona, Señor, diga, por tener en poco tu palabra, la oración, la administración del Espíritu Santo, que es para mi provecho. Lo necesito. Estoy en este mundo lleno de lobos, lleno de gente mala, gente perversa. Pero tu palabra dice que mientras yo camine en temor con tu presencia, aborreciendo lo malo, no tocando el pecado, amando la verdad, amando la justicia y aborreciendo la mentira y el engaño, tu presencia me da poder, autoridad, investimiento sobre todos los demonios, sobre espíritu inmundo, y pondrás temor sobre la gente de parte tuya en mi vida, Señor. En mi vida pondrás temor a aquella gente, de mí hacia ellos, que teman, que tengan miedo. Por lo tanto, recibo, diga, ese investimiento. Diga: Espíritu Santo, aquí estoy. Úngeme, invísteme, empodérame, autoridad y poder, a través de la oración, la consagración, el estudio, el guardar tu palabra, el adorarte, el orar, Padre. Mi autoridad, mi poder, el temor, el temblor y espanto que producirás en la gente de mí hacia ellos, Padre, será grande cada día, y yo andaré seguro en esta tierra. Ahora, Padre, esas cadenas, diga, esa atadura, ahora soy libre. Libre. Todo miedo, terror satánico, maligno, se rompe, se destruye, porque Jehová me levanta como trillo nuevo, para trillar, para moler, para destruir, para bajar, para anular, para cancelar toda obra satánica, maligna, sea cual sea, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora diga: soy libre por la sangre de Cristo. Libre mi mente, libre mi corazón, libre mi espíritu, libre mi alma, libre mis emociones, libre mis sentimientos, y el Espíritu Santo me empodera y me llena. Me cubro con la sangre de Cristo. Cerco de fuego alrededor mío, de mi casa, de mis hijos, de mis bienes, mi negocio, mi trabajo, la iglesia. Mi salir y mi entrar, Padre, será bendito y prosperado en ti, Señor. Espíritu Santo, sobre toda gente mala, diga. Vamos, diga: Espíritu Santo, ahora, sobre toda gente mala, maliciosa, instrumento del diablo, que quiera amedrantarme, influenciar con palabras, con amenazas, odio amado, en cualquier área, en cualquier índole, pon temor, pon miedo, pon espanto, pon angustia en ellos, de mí sobre ellos, de mí sobre ellos, y que yo, Padre, cuando me toque un día enfrentarlo, no tiemble, sino que use autoridad, palabra y autoridad, unción de autoridad, sea dada en esa hora, para orar, para reprender, para neutralizar, para atar y echar fuera todo demonio que opera en esa vida, o en ese sector, o en esa área. En el nombre de Jesús,
Pon este sello, Señor. Donde yo vaya, voy contigo y camino seguro. Mi casa y yo, tu iglesia, caminaremos seguro y confiado. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Señor, en mi barrio, en mi ciudad, diga, en mi parroquia, en mi recinto, hay Jehová, temor, Padre, de tu pueblo, de tu palabra, de tu presencia, sobre toda la gente, para la gloria tuya, para la gloria tuya. Hecho está, diga, soy libre de todo miedo y terror maligno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte gloria a Dios. Vamos, dale gloria a Dios. Nos preparamos para la